Hoy te presento la tecnología del manejo mental. Jacobo, como los hombres y mujeres dedicados al arte de la videncia y la curación, tiene batallas con otras mentes. Nos cuenta que había una mujer que lo obstruía en su relación con don Panchito, llamada Doña María. Visualicé las entidades y las ataqué. Les quité fuerza y las eché fuera de mi cuerpo. Jacobo Greenberg es un hombre que no duda que la relación entre la creencia, que es una fuerza, según lo considera Pachita, y los fenómenos físicos está fincada en la realidad, que lo mítico está relacionado con la manipulación de la mente. La mística o los místicos son los que sostienen la conciencia humana en contacto con su verdadera esencia. Sin ellos nos perderíamos en este absurdo sistema consumista que hemos construido creyendo equivocadamente que en él está la respuesta. Los antropólogos, al acercarse a los chamanes, brujos, hechiceros o curanderos, no tienen en mente que estos seres ejercen poder físico, material o energético sobre la materia. Esta es la diferencia entre Greenberg y los antropólogos. En el mural de Los chamanes de México, a Jacobo le interesa dejar muy claro esto. Él no está interesado en las correspondencias culturales, de las diversidades étnicas, ni en las simbologías míticas, sino, muy precisamente, en lo que llama la tecnología del manejo mental. Las palabras de los psicólogos autóctonos son profundas, sugerentes. Le dice doña Sara: todos tenemos un cuerpo como si fuera una casa y tenemos una puerta. Esa puerta puede estar aquí, en la mente. Así procede su maestro, don Panchito, con determinadas estrellas. Le pide fuerza y luz a esa estrella, y una vez que tiene fuerza, entra y trabaja con la energía de esa estrella, o sale y le hace una pregunta a la estrella. Mediante el palpitar de esa estrella, obtiene una respuesta. En su visita a otro chamán maya, don Rash Pesh, Greenberg se centra en otro concepto, la voz del ver, y que se manifiesta en la capacidad de lectura e interpretación diagnóstica del fuego. La llama en su teoría sintérgica ocupa un lugar importante como el espacio ingrávido por excelencia. Este chamán, a pesar de estar ciego como Pachita y don Panchito, por medio del diagnóstico flamígeo, puede detectar la enfermedad en el paciente. Greenberg sostiene que existe una interacción entre el fuego y los contenidos informacionales que pueden ser decodificados a partir de la observación de la flama. Recordemos que este medio es el que utiliza doña Sara y don Panchito para comunicarse. Una de las técnicas comunes en los chamanes mexicanos es el procedimiento de vista, que es la frotación con un huevo y que al vaciarse en un vaso, dependiendo de la forma de la yema, de las aglutinaciones proteicas de la clara y de las burbujas y su localización, el chamán puede decir qué es lo que el paciente tiene y qué influencias le están afectando. Greenberg llama la atención sobre este método común y poco estudiado. Doña Pragedis es una chamana del linaje de los graniceros de Morelos, al que pertenecía don Lucio. En su convivencia con ella, Jacobo nota cómo se comunica con las nubes, como si éstas fueran seres vivos, de igual forma como lo hace con sus hijos, los animales que la rodean y aún los seres espirituales, que afirma la visitan y aconsejan durante sus sueños. Uno de los curanderos que le revela un especial interés a este explorador de lo desconocido es don Nicolás, del mismo linaje. Además, Jacobo
No siempre se presenta como investigador, también lo hace como paciente, pues siempre, de alguna u otra manera, sufre como cualquier otra persona, trastornos físicos o emocionales. Así describe la técnica de los pulsos y las limpias. Don Nicolás le cuenta que hace 35 años, estando en el campo, le cayó un rayo, perdió el conocimiento y unos seres le explicaron el secreto de las curaciones, de las hierbas y los tratamientos. Después, dice, le volvió a caer otro rayo y despertó. Los seres le hablaron entre los dos rayos. Este chamán es contratado por Grimberg para hacer una limpia en una cabaña que había construido y donde siempre se sintió incómodo, inquieto, desasosegado. Doña Pragedis le había contado que en sus sueños habían aparecido una gran cantidad de pequeños seres espirituales, exigiéndole alimento, y ella lo interpretó como entidades que alrededor de Grimberg le producían ese estado de incomodidad en su cabaña desde hacía 6 años. Sensaciones que no podía comprender y que en ocasiones lo llenaban de miedo, porque su sensación subjetiva era de sentirse rodeado de experiencias extrañas que no le permitían dormir y que le provocaban una ansiedad incontrolable. Grimberg, ante el mundo de los chamanes, pone al límite su racionalidad como científico, pues no desecha como creencias o supersticiones todo lo que de este mundo emana. No lo puede cuestionar desde la perspectiva científica, pues ya está convencido de que la realidad tiene diferentes niveles de experiencia. Existe una interacción energética entre seres humanos y entidades espirituales en las que éstas se alimentan de algún nivel o estado que se activa en los seres humanos y que de alguna manera necesitan esta alimentación psíquica para subsistir. Se pregunta. Yo no puedo sostener esta explicación como objetiva, dice, pero tampoco soy capaz de desecharla totalmente. Lo único que me es permitido hacer es describir mis experiencias y señalarlo más fielmente las explicaciones autóctonas, sin hacer juicio acerca de las mismas. Jacobo es un hombre que, salido de los laboratorios universitarios, se dispone a presenciar, experimentar, describir y registrar la experiencia chamánica sin ningún prejuicio, asumiendo como nunca antes, desde la perspectiva sistemática, el misterio que practican estos hombres y mujeres iletrados la mayoría de las veces, y que mantienen un puesto prominente en la organización comunitaria, cuyas raíces se remontan en el tiempo a la cultura maya, zapoteca, mazateca, mixe, nahua, tarahumara, etc. Jacobo describe la compleja operación que don Nicolás practicó en su cabaña. Enterró, por ejemplo, objetos de plata en cada esquina de la casa, para que los seres etéricos se alimentaran de su aroma y no del psiquismo de los habitantes de la zona. Hizo tomar a Grimberg ciertas efusiones de hierbas para lograr algo que Jacobo llama marcaje energético, y los trabajadores del tiempo lo identificaran. Narra con detalle sus sensaciones y los efectos que toda esta situación le provocó. Grimberg pone frente a frente, sin menoscabo de ninguna, dos visiones, dos concepciones, dos perspectivas. En el caso de don Nicolás y todo su complicado arte, busca los puntos en común con su propio nivel conceptual. Así, lo que aquel denomina seres malignos, para Grimberg son identificaciones con aspectos concretos de la realidad. Lo que don Nicolás denomina alejamiento de estos seres de la persona de Jacobo, para él es lograr hacer distancia psicológica con respecto a ciertos contenidos relativos. La experiencia chamánica del linaje de los graniceros de Morelos indica que,
como para la generalidad de los curanderos enraizados en la más auténtica tradición, el universo posee mente propia e intenciones individuales. Así, por ejemplo, escribe Jacobo, la consideración de que el rayo comandado por los trabajadores del tiempo decide dónde caer es la asignación de una mente a este fenómeno que el occidental contemporáneo simplemente considera como acontecimiento físico y natural, independiente de la conciencia y de la mente. En cuanto a lo que don Nicolás le da de beber, Grinberg se pregunta, ¿cuáles son las características de esta hierba? ¿Y cómo provoca sus efectos? Recuerda que don Lucio también le había dado un brebaje que tenía que disolver con aceite de cocina, y sus experiencias habían sido enteramente con contenidos concretos y de aproximación a una sensación de liberación psicológica con respecto a estos contenidos, y sugiere que este debería ser tema de investigación para la farmacología psicológica. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Materializaciones y enfermedad o campos neuronales y cuánticos.